Aleluya. Qué bueno que estamos acá, mis hermanos. El tema, porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta tomar nota, y bueno, de hecho en las células eso es lo que compartimos, ¿verdad? La enseñanza del fin de semana. El tema de hoy, hermanos, se llama Solo en Cristo. Venía hablando, siguiendo la misma línea. Hablé 2 semanas seguidas de la dicha de estar en Cristo. Hoy, hermanos, quiero seguir hablando de estar en Cristo, pero hoy de lo que vamos a tratar es de que solo en Cristo hay solución. De hecho, si usted pudiera ver mi bosquejo, yo escribí en Cristo en mayúscula con letras rojas, porque mi hermano, eso es la parte más importante. Aunque nosotros, hermanos, aunque esto no consiste en entender palabras, definir palabras, porque no consiste en eso, no significa tampoco que sea malo. Porque nosotros podríamos darnos a la tarea, yo recomiendo algunas herramientas que nos ayudan para estudiar la escritura, como por ejemplo una buena concordancia. Recomiendo la concordancia Strong. Un buen diccionario bíblico que sea griego y hebreo. Recomiendo el diccionario Vine, que nos da definición del griego al español o del hebreo al español. Son herramientas que nos pueden ayudar grandemente, y obviamente un buen diccionario de la lengua española. Creo que es importante, hermanos, que esas 3 herramientas nosotros las tengamos en nuestra biblioteca particular y que nos van a ayudar a entender. Máxime si estamos un poquito cortos en estudios. Entonces, hermanos, la palabra en, como lo he dicho y todos ustedes seguramente ya lo saben, tanto en el griego como en español, en es una preposición y siempre significa dentro de. Pues, si usted lo llamara a alguien y le pregunta, ¿dónde estás? Le entra un mensaje y le preguntan, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde está ahora? De seguro que usted va a responder. ¿Cómo respondería? En la iglesia, ¿verdad? Así diría. Estoy en la iglesia o estoy en el culto, no me interrumpa, ven. Pero ¿qué estás diciendo? No, si no estuvieras acá, usted diría que está en otro lado. Ando manejando, voy manejando, estoy caminando. Pero si nos preguntan, ¿dónde estás ahora? La respuesta obvia y correcta es en la iglesia, considerando que nosotros llamamos iglesia el edificio, aunque sabemos que no es exactamente la iglesia, pero ya se nos pegó y cuando pasamos al frente decimos, voy pasando al frente de la iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, pero ya se nos pegó eso, hermanos, y tenemos que lidiar y aprender a hacer la diferencia espiritualmente hablando. Entonces, cuando yo estoy hablando, hermanos, de solo en Cristo, estamos hablando de estar en Cristo. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde estás? Le preguntaron a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Porque ya Adán no estaba donde Dios lo había puesto. Ya había caído de ahí. ¿Dónde estás tú? Si espiritualmente nos preguntan, ¿dónde usted está? Qué importante es que podamos decir, yo estoy en Cristo, yo vivo en Cristo, yo moro en Cristo, yo me muevo en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Esa era, claro, es que ese es el evangelio. Y entonces cuando estamos hablando, hermanos, de que solo en Cristo hay salvación, surge otra explicación con el asunto de la salvación. ¿De qué trata, hermanos, el evangelio? De la salvación y no de otra cosa, hermanos.
el evangelio no trata de otra cosa que no sea la salvación. Podemos meter otras cosas ahí, hermanos, pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si tuviéramos que dar una definición rápida de la razón de la venida de Cristo, es esa: Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales está usted, estoy yo, y están miles y miles y miles de personas. Hay un hombre, hermanos, que pasa aquí al frente, debe tener unos 40, 45 años él. Un día le pregunté que cómo se llamaba él, y le pregunté su nombre y me dijo: yo me llamo Cristiano, me dice, así me llamo, así me puso mi mamá. Él tiene un problema muy fuerte. Nosotros le podemos decir que es o todo el mundo dirá, un problema de alcoholismo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, los que entendemos, sabemos que no es un problema de alcoholismo. Él tiene un problema más serio. Él está bajo la potestad de Satanás. Él está bajo una esclavitud terrible, hermanos. O sea, él necesita ser salvo de esa esclavitud. Y entonces hablaba con el pastor Ale y yo le decía a él que cuando lo veo, un día que lo miré, le pregunté: ¿cómo va esa vida? Iba pasando y le tendí la mano y le digo: ¿cómo va esa vida? Y me miró, andaba tomado, pero no es de esos que caen y que duermen ahí, sino que él anda casi todo el día así, pero no se cae. Y me dice: ¿cuál vida? Me dice, esto no es vida. Así me respondió: ¿cuál vida? Esto no es vida. Como diciendo, yo no tengo vida, esto no es vida. Y créame que mi corazón se me quebrantó, hermanos, me dolió y me sigue doliendo. Y entonces a partir de ese día lo tengo en mis oraciones. Estoy pidiéndole al Señor que lo salve, que Él nazca de nuevo. Ojalá que Dios ponga este mismo sentir en cada uno de ustedes, hermanos. Que usted comience a entender que lo que la gente necesita es la salvación. Y la salvación no es que deje de tomar licor nada más. La salvación es más grande que dejar un vicio. La salvación es más grande que dejar un hábito, que dejar una mala costumbre. La salvación es algo muy glorioso. Y a eso fue que vino el Señor. Costó su vida, costó su sangre, derramó su vida, fue tentado por el diablo, fue escupido, fue golpeado, fue muerto, pero resucitó victorioso y derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Sí, el que no dejaba que la gente pudiera resucitar, Él lo venció. Y entonces desde el momento que Él resucita, la humanidad entera puede también resucitar. Y eso es la salvación. La salvación es la resurrección, de pasar de muerte a vida. Y entonces, hermanos, eso solo se puede obtener en Cristo. Por eso el tema, solo en Cristo. No hay, hermanos, no hay salvación fuera de Él. La salvación es en Cristo. Siempre le digo a ustedes, hermanos, los que quieren servirle a Dios, los que tienen ya una célula, los que van a abrir una célula, los que están, hermanos, anhelando servirle a Dios, usted tiene que tener muy claro que mientras el Señor no esté dentro de una persona, nada va a pasar en esa persona. Le estoy adelantando algo, hermanos, porque hoy sí que voy a hablar de lo que es estar en Cristo. ¿Cómo es que entramos a Cristo? ¿Cómo es que podemos estar en Cristo? Pero mientras el Señor no entre al corazón de alguien, mientras el Señor no entre al corazón de una persona, Él no va a poder hacer nada, porque el problema del hombre está dentro de él, no es fuera. Esto de fuera es polvo. Polvo es y polvo al polvo volverá. Pero dentro, hermano, dentro de este cuerpo, dentro de esta, la Biblia le llama tabernáculo o tienda, está morando el que Él ha venido a salvar. Él tiene que entrar. Hay tantas cosas que uno quisiera decir, pero
Hay cosas, hay conversaciones de mayores que los niños no pueden escuchar en la vida natural, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, no, eso no se puede hablar delante de los niños. Y bueno, y hay cosas espirituales que tampoco se pueden decir abiertamente, mi hermano, hasta que no haya un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, ok, entonces, hermanos, solo en Cristo, solo en Él. Vamos a ver algunos pasajes. Abra conmigo en el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió Salomón. Interesante este hombre, lo que él dice en este libro que él escribió. Él escribió este y escribió Proverbios también. Pero es muy interesante porque este hombre fue un hombre que fue usado para construir un templo muy glorioso. El reino de Salomón era tan extraordinario que una reina de otro país vino y dijo: dichosos tus siervos, los que siempre están viendo tu rostro, y otras cosas más ahí, porque esta reina estaba diciendo que los siervos de Salomón vivían mejor que los reyes que no estaban bajo el gobierno de Salomón. Un hombre, hermanos, que la Biblia dice que no había alguien más sabio que él. Y también la Biblia, hablando de Salomón, nos dice que era un hombre el más rico de la tierra. No había alguien más rico, más poderoso que este hombre. Sin embargo, él cayó se desvió del Señor. Se casó con cuanta mujer, las que le gustaban se las traía, hermano. Él no, como dice el dicho, me perdonan, hermanos, pero un dicho mundano dice que de lagartija para arriba todo es carne, y el hombre, hermano, todo lo que veía lo tomaba. 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, hermanos. Y el hombre se desvió porque muchas de las mujeres con las que se casó eran paganas, adoradoras de otros dioses, le desviaron el corazón. Y cuando él escribe Eclesiastés, es como cuando ya está viejo, ya para morirse, y entonces muchas cosas que dice acá son muy interesantes, como por ejemplo lo que vamos a decir, lo que vamos a leer. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, dice así: ciertamente es muy cierto, algo que no se puede contradecir. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón, el soborno. Ciertamente, la opresión la produce alguien, un opresor. De hecho, cuando el Señor en el libro del Éxodo desciende para libertar a su pueblo de Egipto, perdón, dice que miró la opresión con que los egipcios los oprimían. Este es un libro espiritual, y aunque habla de cosas naturales, pero hermanos, tenemos que ver, también entender que todo esto apunta a lo espiritual. Entonces, esta opresión, cuando el diablo, hermanos, oprime a una persona, y toda persona que no es salva está bajo la opresión del diablo. No crean, hermanos, no crean que solo unos cuantos están bajo la opresión. No, todo el que no está salvo está bajo la opresión. ¿Y qué es lo que produce la opresión, hermanos? ¿En qué consiste la opresión? Dice acá, en la Reina Valera que leemos, dice en entontecer. Pero en la Biblia de las Américas usa otra palabra, dice enloquecer. Y vaya que este rey Salomón está hablando no porque solamente él vio algo en otras personas, sino porque a él lo enloquecieron. Él comenzó a cometer locuras en su vida. Si una persona está haciendo locuras, uy, hermano, todo lo que es pecar, el estar pecando es una locura. Cuando el hombre peca es una locura.
lo que él está haciendo, y lo está haciendo porque está bajo la opresión del diablo, bajo la opresión del maligno, bajo la opresión de demonios. Un hombre casado, le da, hermano, se va con otra mujer. Eso es una locura. Eso es una tontera, eso es una estupidez. Hay un montón de personas, mis hermanos, que están haciendo cada locura, cada torpeza, cada estupidez, pero porque están bajo la opresión. Yo tengo clarísimo, hermano, que cuando una persona experimenta la salvación, se comienza a activar en ella la imagen de Dios. Y entonces esta persona se comienza a convertir en una persona sabia, inteligente, y ahí es donde una persona puede prosperar, donde una persona puede llevar bien un matrimonio, puede llevar bien su familia, puede llevar bien, si es un líder religioso, la iglesia que pastorea o la célula, porque, hermano, porque no está bajo la opresión. Esta persona comienza a experimentar la sabiduría, la inteligencia espiritual. La Biblia nos habla de eso. Entonces, hermanos, pero quería empezar con este versículo. La opresión embrutece. ¿Alguna vez, hermano, usted ha visto a alguien y tal vez hasta usted ha dicho, qué bruto, qué bruta lo que hiciste? Uy, qué bruto lo que usted hizo. Qué bruta lo que usted hizo. O tal vez, qué bruto lo que estás haciendo. Qué bruta lo que estás haciendo. Déjeme decirle que estás bajo la opresión del enemigo. Y esa es la obra del diablo para que el hombre no se vuelva a Dios. La opresión embrutece o enloquece. Sí, hay gente que pareciera que están locos lo que están haciendo. Solo un loco lo hace. O solamente, o una persona que está embrutecida. Y es la obra del diablo. Cuando Salomón dice esto, él creo que se refería a él mismo, porque él cometió unas locuras, hermano, pero locuras de verdad, y las cometió en su estado de vejez ya. De tener tantas mujeres, de casarse con la primera que aparecía en el camino, de adorar a los dioses de estas mujeres. Bueno, hermano, gracias a Dios, en el libro de Eclesiastés, al finalizar este libro, se ve que él recapacitó, volvió en sí, y él dijo, el discurso de todo lo dicho es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de eso depende la vida. Así termina el libro de Eclesiastés. Ok, vamos a leer, hermanos, otro pasaje, Hechos capítulo 4. Toda persona que no está bajo opresión, o sea, que no está bajo el dominio del diablo, bajo el dominio opresor de Satanás, toda persona que no está bajo ese dominio es una persona que actúa con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. Sus cualidades, sus habilidades, hermanos, se van a desarrollar al máximo, porque no está bajo una opresión. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 11, Hechos 4. Yo un día de estos hablaba con Alex, tal vez en algún momento cometí un error con decir, a veces uno dice cosas, pero es por lo mismo, hermano, también. Pero yo decía, lo dije varias veces, si yo no fuera pastor, yo hubiera sido una persona que hubiera hecho dinero. Yo no tengo estudios, pero yo sé que cuando Dios viene al corazón de un hombre y este hombre obedece a Dios, ese hombre se convierte en una persona inteligente, muy inteligente, hermanos. Yo no sé ni qué pasaría con cada uno de los que están acá que realmente, pero así realmente nos volvamos al Señor con todo el corazón.
lo que Dios podría hacer contigo y a través de ti. Hechos capítulo 4, versículo 11, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Oigan, hermanos, lo peor que se puede hacer en la vida es esto que estaban haciendo los líderes de los tiempos de los apóstoles. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Miren, hermanos, no tomar a Dios en cuenta, no tomar a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo, como lo que Él es, hermanos, es la locura más grande que un ser humano puede cometer. Usted puede decir, hablar de Dios, sí, que Diosito acá, que Diosito allá. Siempre he peleado por eso y lo quiero hacer en este día. Porque algunos dicen, en el nombre de Dios yo voy a hacer esto, en el nombre. Hermanos, dioses hay muchos. Nosotros debemos de reconocer abierta, completa, totalmente a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. No es decir en el nombre de Dios, es en el nombre de Jesucristo. No es Diosito, es Cristo mi Señor. Y entonces podemos, hermanos, caer en el mismo error de estos. Hoy tenemos un montón de religiosos, de líderes inclusive, hermanos, de pastores y apóstoles y profetas, que no han tomado al Señor en cuenta, igual que los líderes de aquel entonces, que el apóstol Pedro les está diciendo en este versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. No se puede edificar, hermano. Usted no puede edificar la familia, usted no puede edificar la célula, usted no puede edificar una iglesia, usted no puede hacer nada, no puede edificar si Cristo no es el fundamento de aquella construcción, de aquello. La familia tiene que estar fundamentada en Cristo, en lo que Cristo manda, en lo que Cristo dice, en lo que Cristo ordena. Él es el Señor. Pero lo han reprobado mucho, lo han hecho a un lado y han dicho no. Y entonces preferimos muchas veces nuestros argumentos religiosos, nuestros rudimentos religiosos, nuestras prácticas religiosas, nuestra creencia religiosa, nuestra religión que aprendimos de niños, que nos enseñó nuestros papás, y algunos prefieren morir con su tonta religión que volverse a Cristo el Señor. Y cuando hablo de religión, hasta desgraciadamente tenemos que hablar de la religión evangélica, porque ya también es una religión, otra de las tantas. Versículo 12 dice: y en ningún otro. Quiero que vean la preposición aquí, hermanos. Véanla bien, son los detallitos de la escritura. Y aunque nosotros, hermanos, aunque el cristianismo no consiste en definir palabras, letras, frases, pero sí es importante porque se escribió en un idioma y ese idioma tiene un significado. Y en el griego, en también significa, igual que en el español, la preposición en griego, en, es ei, que significa hacia adentro. Que significa hacia adentro. Y entonces Pedro está diciendo, y hacia adentro de, ¿cómo diría? Versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y en ningún otro, o sea, si no estamos dentro del Señor, no hay salvación, hermanos. Si no estamos siendo introducidos a Él, identificados con Él, viviendo para Él, que Él sea nuestro todo, no hay salvación. Es otra religión más que estamos viviendo, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, ojo, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aquí a mí me gusta porque el Antiguo Testamento, hermanos, de hechos que fueron reales y literales, pero que son una sombra de lo espiritual
a lo espiritual le llamamos la sustancia. Entonces tenemos una sombra de esto en el Antiguo Testamento, allá en el libro del Génesis, cuando el Señor anunciaba un juicio. Y el juicio lo conocemos nosotros como el diluvio. Yo creo que no hay nadie en la tierra que no sepa qué es el diluvio. Y entonces, hermanos, la única manera en que las personas podían ser salvos del diluvio, ¿saben qué era el diluvio? El juicio de Dios. Era el juicio de muerte para toda la humanidad. Sin embargo, había una esperanza para toda la humanidad también. Y perfectamente, de seguro que así predicó Noé, porque el arca que Dios le dijo a Noé que construyera no era otra cosa más que el evangelio de Cristo, que era Cristo. Y me parece que seguramente este Noé le comenzó a predicar a la gente de ese tiempo y diciéndole: porque no hay otra manera en que ustedes se salven de lo que viene si no entran al arca. Solo en el arca hay salvación. No hay otro método, no hay otra forma. Lo único que puede, en lo que ustedes se pueden salvar del juicio de Dios, del juicio venidero, de la destrucción, es que entren al arca. Es igual hoy, hermanos, mis amigos y mis hermanos, es igual hoy. No hay forma de evitar el juicio. Y yo no estoy hablando de un juicio final. El juicio llega con la muerte. No es lo mismo morir en Cristo, la muerte natural, que la muerte natural fuera de Cristo. No es lo mismo. Y eso viene, hermanos. Ese es el juicio final. La muerte. Ya de ahí no hay más que hacer. Ya no se puede hacer nada. Me acuerdo que un hombre rico que murió y que estaba en el Hades, en el infierno, quemándose, y le dijo a Abraham: Abraham, por favor mande a Lázaro para que le predique a mis hermanos, porque tenía 7 hermanos. Dice: tengo 7 hermanos, mándalo a él para que les predique, para que no vengan a este lugar. Y le dice Abraham: no se puede, no se puede. Ya ellos tienen sus profetas, ya ellos tienen quienes les predican. Que los escuchen. Igual que nosotros, hermanos. Igual que nosotros. Pero pueden verlo, hermanos, lo pueden entender. No hay, hermanos, en los días del diluvio, la única manera de salvarse era ¿dónde? En el arca. Dentro del arca. Yo me imagino cuando comenzó aquello, hermanos, la gente subiéndose en los árboles, y algunos hermanos improvisaron sus botes, improvisaron sus balsas, improvisaron. Pero, hermano, solo hay salvación en el Señor, en Cristo. No es lo mismo decir salvación por medio, sino en. Eso es más profundo. Es en Él. Cuando el diluvio llegó, hermano, golpeó contra aquella arca, golpeó contra todo el juicio, pero nada pasó a los que estaban adentro. Y igualmente, hermano, lo que venga, lo que suceda, lo que tenga que venir, lo que tenga que suceder, si usted y yo estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y dicen Romanos: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso, hermano, el tema: solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. Cristo no es una doctrina, iglesia. Cristo no es una ceremonia. Cristo no es un rudimento, una práctica. Cristo es Dios, el Señor, como ahorita vamos a ver más adelantito también. Y quiero que vean otro pasaje. A mí me gusta mucho este, hermano, de Pedro.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro, ni en Elías, ni en Moisés, ni en el Papa, ni en el apóstol, ni en la religión, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Por eso es que la Biblia nos enseña de que tenemos que ser bautizados en el nombre, o sea, en el Señor, sumergidos en Él, introducidos en Él. Porque no hay salvación fuera del Señor. Usted no me entiende. Hermano, ore a Dios para que se le abran su entendimiento. Tienes que entender. Tienes que entender. Y tiene que abrírsele los ojos del entendimiento. Porque esto es lo más importante para ti. Usted se va a morir, mi hermano. Y ahí es donde suena la trompeta final. Hoy, hermano, ya le sonó a un montón de gente la trompeta final y comenzó el juicio. Mañana a otros les va a sonar. Tuvimos en este inicio de año, hermanos, varias muertes de familiares de hermanos de esta iglesia. Un montón, hermanos, de familia, de algunos hermanos de acá, como la mamá de nuestra hermana Olga, familiares de mi hermana Mayra, familiares de la hermana Yolanda, otra hermana de acá de la iglesia, que fallecieron, hermanos, en este año. Y quién sabe, hermanos, si alguno de los que están acá o estamos acá, nos va a sonar la trompeta también, hermanos. Pero ¿qué importa, mi hermano? ¿Qué importa que suene? Porque si estamos en Cristo, entonces más bien será glorioso ese momento. Por eso Jesús no vino, hermanos, a otra cosa que no fuera a salvar al hombre, a salvar a tu familia. Por eso debemos de luchar, hermanos. Por eso usted debe luchar. Estas parejas que trajo, usted trajo tal vez familiares suyos, hijos, hermanos, papá, un amigo, una amiga. Hermano, no se sienta contento por el hecho de que lo trajiste nada más. Qué dicha, hermano, porque eso fue importante. Aquí hubo una oración, hubo una pequeña enseñanza y un llamado. Pero, hermano, ellos necesitan más que eso. Y tienen que brotar en nuestro corazón, de verdad, que cuando usted comience a ver a la humanidad, a la gente, que usted entienda que esas personas, hermanos, están muertos en delitos y en pecados y necesitan recibir a Cristo para que luego sean trasladados de la potestad de las tinieblas a Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13. Del 13 al 16. Vamos a leer esos versículos. Dice Pablo: pero no quiero. Qué bueno. Hay cosas que no las debemos de querer, que ninguno de nosotros tampoco las debe querer. Pablo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No lo estaban estorbando la esposa, porque no tenía ni familia, sino era el mismo diablo el que le estaba estorbando, porque sabían a lo que él iba. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermanos, yo quiero decirle que usted también es un deudor. Yo soy un deudor. No, yo no le debo nada a nadie. No, sí, usted es un deudor. Pablo dice: yo soy un deudor. Soy deudor de todos.
Nosotros somos deudores, hermanos, porque a nosotros se nos dio algo para darle a la gente. Usted tiene algo que Dios le ha dado a usted para que usted se lo dé a las personas. Nosotros le llamamos salvación a eso, no le llamamos Cristo, hermano, le llamamos el Evangelio. Y si usted no lo da, usted está robando. Usted es un deudor, usted está endeudado con ese vecino, con esa vecina, con ese amigo, con ese compañero. Tal vez hoy, hermanos, hoy recibas y la semana entrante cuando trabajes y te sientes a almorzar ahí a la par de una persona, usted va a decir, usted vas a tener que saldar la deuda y por lo menos pregúntele, ¿ya Cristo está en tu corazón? ¿Ya le abriste tu corazón a Cristo? ¿Ya Él mora en tu corazón? Si te mueres hoy, ¿estás bien para morir hoy? Y comienzas a pagar tu deuda. Somos deudores. Ah, qué bonito. No, Pablo era deudor, yo no soy deudor. No, yo sí soy deudor y usted también es deudor. Deudor de la gente. Usted siempre me escuchará a mí diciendo que hay que predicar, que hay que hablarle a la gente. Ahora trajimos la gente, hermanos. Ahora hay que seguir un trabajo con ellos. Si decimos, hermano, qué lindo que estuvo la cena. Uy, sí, ¿verdad? Bonita. Y qué bien que cantó el hermano. ¿Y qué, hermano? A mí eso ni cuidado le pongo, hermanos, a las canciones ni nada de eso. ¿Por qué, hermano? Para mí lo más importante fue ¿cuántos quieren abrirle el corazón a Cristo, reconocerlo como Señor? Porque todo lo demás, hermano, esa comida la puedo ir a comprar a otro lugar. ¿No es cierto? Podemos ir a un restaurante, hermanos, invitar a una pareja de amigos. Yo puedo el lunes decirle al pastor Alex y a la pastora Zulay, oiga, los invito, vamos a almorzarlos, yo voy a pagar. Y me los llevo. O alguno de ustedes, hermano. Todo eso era un pretexto, todo eso era algo que se usó para poder traer a estas personas, porque somos deudores. Usted sigue en deuda. Usted le debe algo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tu vecino, a tu compañero, a tu compañera de trabajo. Usted está endeudado, hermano. Es muy difícil que a mí se me pase, hermanos, cuando hablo con una persona que no conozca. Y se los he dicho, se lo voy a repetir hoy. Lo mínimo que le digo es, ¿usted va a alguna iglesia? Es lo mínimo que yo le digo a una persona. Porque si esa persona me dice, no, yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Yo iba, ok, por ahí me le meto, hermanos. Por ahí comenzamos a predicarle el Evangelio. Seguimos. Dice verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. ¿Ven que se trataba del Evangelio? Para Pablo era urgente anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, no es la letra que nosotros leemos acá, no es el libro. Porque antes, hermanos, que hubieran libros, ya el Evangelio existía, porque el Evangelio es Cristo el Señor. La buena nueva de Dios para la iglesia o para el mundo no es una letra, es una persona, es Cristo el Hijo de Dios. El Evangelio, Él es el Evangelio. ¿Sí saben que el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias? Bueno, la buena noticia de Dios para la humanidad es que Él nos ha dado a su Hijo unigénito. El mundo tiene que escuchar eso, hermano. Tus amigos, tus vecinos, tu familia. Y Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios se llama Cristo el Evangelio, el verdadero Evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Ven, hermanos?
¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué es Cristo? Cristo es el poder de Dios para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? ¿Para quién, hermanos? Es salvación para todos los que ¿qué? Los que creen. Pero ¿cómo van a creer si nadie les habla? Y usted dice, es que yo no sé cómo hablarle. Bueno, hermanos, prepárese entonces. Venga y nos dice y les enseñamos. Pero tienes que hacer algo, porque usted es deudor. Y los deudores, hermanos, están en problemas. Si una persona no paga la deuda en el mundo natural, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen? Si la deuda es con los de gota a gota, ¿qué le hacen? Ojalá que ninguno de ustedes nunca valga el momento para decirles que no se endeuden con esas, hermanos, en esas deudas así de gota a gota. Mejor, hermano, llore o haga lo que sea, pero no se endeude, porque después puedes terminar mal. Pero si una persona está endeudada, puede perder muchas cosas, puede ir a la cárcel. Ah, no, hermano, pero Dios es bueno, no importa, yo puedo estar endeudado con la gente. Mientras yo sea pastor acá, hermanos, y esté vivo, yo no me voy a cansar de decirles que nosotros estamos en deuda con la gente. Toda la gente que pasa aquí al frente, la gente que trabaja con usted, tus propios hijos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están en el arca ya? ¿Ya están en Cristo? ¿Ya ellos están en Cristo, hermanos? ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio, hermanos? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a callar? Si Él es nuestra salvación. No me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nadie puede creer, hermanos, si no se le predica. Nadie. Yo estoy tratando de hacerlo creer a usted en algo hoy. Que usted crea. Y tal vez el énfasis más fuerte que he hecho es que somos deudores. Pero también, hermanos, que nuestra salvación solamente es en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Fuera de Él no hay salvación. El que está en Cristo, hermanos, está en la salvación. Y si permanece en Cristo, será salvo para siempre. Pero el que no está en Cristo, mi hermano, va a venir el diluvio y se lo va a llevar. Acuérdense que el diluvio es un juicio. Ya no van a haber, hermanos, esos diluvios como aquel. Todos los días hay un diluvio sobre alguna persona. Un diluvio que se lo llevó y se lo llevó a todos. Porque dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. En el libro de Mateo, hermanos, vamos al libro de San Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Claramente, muy claramente, hay dos cosas acá que las dice, que las vamos a ver. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, o sea, antes que tuvieran relaciones sexuales, eso significa antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo, como era justo, y no quería infamarla, no quería traer mala fama contra ella, quiso dejarla secretamente, porque la ve embarazada. Dice, qué raro, yo no la he tocado.
porque está embarazada. Y verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que hay en ella, esa pancita que hay, que está creciendo, del Espíritu Santo es. Y verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yo creo que ahí no aparece, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En las Biblias, hermanos, así en el libro, aparece a la par de Jesús un numerito, un 1. Y eso significa, luego al pie de la página, dice que Jesús significa salvación. Entonces realmente el ángel está diciendo, y dará a luz la salvación de Dios. Dará a luz el que va a salvar, la provisión de Dios para el mundo, el arca que Dios le está dando a esta humanidad para que sean salvos. Jesús significa eso. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre salvación. Eso significa Jesús en griego, salvación. Lo pondrás salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pondrás salvación? Dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre salvación, o sea Jesús. ¿Por qué? Dice acá, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? ¿De qué lo salvará? De sus pecados, que es la consecuencia del pecado. El hombre, hermano, el Señor nos salva, o sea, nos libra del pecado, nos salva del poder del pecado o de los pecados. Uno fácilmente deduce que si alguien anda pecando, hermanos, es porque simplemente no está siendo salvado. O sea, no deberías andar cometiendo pecados, porque Él vino a salvarnos, porque Él es la salvación de Dios, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Dice el mundo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted es el pueblo. Y entonces, mi hermano, por eso es que la Biblia dice que Él entra. Si le abren, Él entra. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que cuando el hombre fuerte guarda el palacio, usted es el palacio, yo soy el palacio, y dentro de ese palacio hay un hombre fuerte. La semana pasada hablamos de principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. La Biblia habla de lo mismo en diferentes formas. Y entonces hay un hombre fuerte y que está con todo su séquito, hermano, reinando dentro de los hombres. Pero dice que cuando viene otro más fuerte, lo ata y lo echa fuera y lo despoja de todo y limpia la casa, barre la casa. Esa es la salvación. El problema de los hombres no está afuera. El problema, hermano, del hombre lo tiene adentro. Y Cristo tiene que entrar a ese corazón para salvar a ese hombre. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo de él. Hermanos, si nos avergonzamos del Señor, ¿cómo Él podrá salvar a aquel otro? Y el que se avergüenza del Señor significa que él no está experimentándolo como la salvación de Dios. Él es nuestra salvación, hermanos, y tenemos que ser llevados a Él. Y todo comienza por la venida de Él a nosotros. Y Él es el que se va a encargar de llevarnos, de introducirnos en Él, para que vivamos en Cristo, para que estemos en Cristo, para que moremos en Cristo, para que el juicio, cuando venga,
Para que cuando suene la trompeta, hermanos queridos, y no me estoy refiriendo a una trompeta en el tiempo final, sino la trompeta sí en el tiempo final, pero de nuestra estancia, de nuestra vida, de nuestra oportunidad. Los años de vida que nosotros tengamos en esta tierra se llama oportunidad. Es un tiempo oportuno, es un tiempo de oportunidad para que nos volvamos a Él, para que le abramos el corazón a Él, para que vivamos para Él, para que experimentemos la gloriosa, poderosa, majestuosa obra de Cristo en nuestro corazón, porque el Hijo de Dios, el Salvador, ha venido a salvarnos. Dios nos dio un poderoso Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados. Reconózcalos y dígale: Señor, sálvame de este pecado. Reconozca cuál es el que hay. Hay algunos pecados, hermanos, muy ocultos y que a veces no se reconocen como pecado. La obra que el Señor hace no es simplemente liberarnos a nosotros del alcoholismo, de la droga, del tabaquismo, de esas cosas, hermanos, del adulterio, de la pornografía, de la lujuria, de la mentira, no, hay algunas otras cosas: los celos, la envidia, la amargura, el resentimiento, el rencor. Es un pecado, son pecados, hermano, y que si usted lo reconoce, Él te puede salvar y te salvará. Él es nuestra salvación. Si no, hermanos, vamos a vivir pecando. Y el que está pecando es porque no está experimentando la salvación. Entonces, hermanos, aquí en Mateo claramente dice dos cosas. Quiero que las veamos. Número uno, que Jesús vino a salvar. Lo primero que dice es que Jesús vino a salvarnos. Eso es lo primero que dice acá, o que anunció el ángel, porque Él salvará a su pueblo. ¿A qué vino el Señor, hermanos? ¿A qué vino? ¿A qué vino? A salvarnos, ¿verdad, hermanos? A salvar al hombre. ¿Por qué vamos a predicar otra cosa? ¿Por qué le vamos a decir a la gente otra cosa? Él no vino, hermanos, a otra cosa. Él vino a salvar al hombre. No importa quién sea. El multimillonario y el que duerme debajo del puente o el que duerme en un caño. También Ale me habló de un muchacho que un tiempo vino acá y me dice: lo vi ahí arriba tirado en una acera o en un caño durmiendo. Es un hombre joven, hermanos. A ese también vino a salvarlo. Él vino a eso, hermanos. Él no vino a otra cosa, hermanos. Yo tengo la certeza y la seguridad, hermanos, que nosotros no deberíamos ni siquiera ni darle consejos a los matrimonios. Porque cuando el Señor, hermano, cuando un hombre experimenta a Cristo, la obra de Cristo, y la mujer también, ese matrimonio va a caminar bien, hermanos. ¿Por qué peleamos, hermanos? Dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Dice Santiago. Dice: no es de las pasiones que combaten en vuestro cuerpo. ¿Por qué nos peleamos con la esposa? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué peleamos en el hogar? ¿Por qué, hermanos? ¿O porque la esposa tiene un problema de rebeldía? ¿O porque el hombre tiene un problema de machismo? ¿O porque los hijos son unos rebeldes malcriados, insujetos? Y entonces, hermanos, esa familia es como un infierno. Y entonces los jóvenes, hermanos, dicen: no, en esta casa no se puede vivir, y se van a buscar vida afuera, a la calle, hermanos. Andar con gente que no deberían de andar. Pero porque está el pecado ahí, hermanos. Nosotros no podemos arreglar con consejos, hermano. Y no es que si necesitan, yo atiendo consejería. Si alguno de ustedes necesita, hermano, venga. Pero de seguro que yo voy a terminar diciéndole: hermano, vuélvase a Dios, reconózcalo, volvámonos al Señor, reconozcámoslo a Él. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hay en usted, hermano? ¿Qué hay en usted que usted sabe que no debería estar? Esas cosas, hermanos, que son como ocultas. Eso como la codicia,
La codicia, caballeros y señoras, es lo que hace que usted desee las cosas de otro. La mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo, el carro de su prójimo, la casa de su prójimo, el trabajo de su prójimo, la ropa de su prójimo, hasta el cuerpo de otro. Porque, ay, dichosa, qué cuerpo más bonito. Y cuando la ve usted siente una envidia, ¿verdad? Eso es codicia. Y tenemos que reconocerlo, hermanos. Nos cuesta darle gracias a Dios por la bendición que recibe nuestro hermano. Gracias, Señor, por bendecir a mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ay, qué bendición, Señor. Me alegra tanto ver a mi hermana así tan bonita y esa ropa tan bonita. Y cuando usted, mi hermano, se alegra, pero no se puede alegrar. O sea, sí, puedes fingir hasta que se le nota la risa, hermanos, fingida. Y las palabras fingidas que mucha gente tiene, no tiene sentido, hermanos. Pero si nosotros no nos podemos alegrar con el bien ajeno, es porque tenemos un pecado en nosotros, hermanos. Porque todavía no hemos entendido la salvación. Porque todavía Jesucristo no es lo que Él es para nosotros. Él es la salvación de Dios. Él es el regalo, el don que Dios nos ha dado. Hermano, no para que digamos, uy, qué lindo regalo. Qué lindo regalo. Sino el don de Dios para salvarnos. El problema que el hombre tiene es que él necesita ser salvo. Y el único que lo puede salvar es Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Fuera de Él, hermano, es como estar en el diluvio fuera del arca. Vientos huracanados, correntadas de agua, hermano, literalmente hablando de aquel diluvio, y muerte. Y se los llevó a todos, dice por ahí en Mateo 24. A todos se los llevó, nadie quedó porque estaban fuera del arca. Hermanos, luchemos, la prediquemos para que la gente crea, para que puedan entrar al arca, que es Cristo nuestro Señor. Y una vez que estemos adentro, mi hermano, pidámosle al Señor que nos limpie de todo lo que no es agradable a Él. Usted sabe lo que usted tiene. Miren, hermanos, a veces Dios usa gente para decirnos las cosas y nos enojamos, ¿verdad? Ay, es que usted es tan arrogante. Es que usted es tan rebelde. A veces la esposa le dice a uno eso, hermanos. O a veces el esposo se lo dice a usted, señora. Ay, es que o a los hijos. Es que usted es tan malcriado. ¿Por qué usted es tan malcriado? ¿Por qué usted es tan insolente? ¿Por qué es tan rebelde? Y deberíamos de darle gracias a Dios que alguien nos diga cosas así, hermanos. Que, oh sí, Señor, perdóname, yo no quiero esto más en mí. Señor, que sálvame de esto. Señor, sálvame de este pecado. Y entonces si nosotros seguimos pecando, es porque simplemente no estamos viendo a Jesucristo como lo que Él es, la salvación de nuestros pecados. Es más fácil para muchas personas decir, sí, yo fui salvo hace 20 años atrás. Yo me acuerdo cuando fui salvo. Yo siempre uso la frase, hermano, para referirme a ese acontecimiento. Yo antes decía eso, yo fui salvo en 1982. No, ya yo no volví a usar eso, porque estoy entendiendo que la salvación, hermanos, es algo que tiene que estar sucediendo siempre y que solamente sucede cuando estamos en Cristo. ¿Cuál es el requisito para entrar, hermanos, a Cristo? ¿Saben cuál es el requisito? Creer. ¿Qué tenía que hacer aquella gente en los días del diluvio? Cuando Noé les predicaba, cuando Noé les anunciaba que iba a haber un diluvio, pero que esa arca era la solución, que el que estuviera dentro de esa arca no iba a morir, no iba a perecer. Si todos hubieran creído. ¿Saben por qué los hijos de él entraron? Aunque uno de ellos no estaba como tan bien, se llamaba Can. Pero hermano, hubo algo que sucedió.
creyó y entró. Pero después de que entramos tiene que comenzar un proceso en nuestra vida, hermanos. Después de que creemos y lo reconocemos a Él, le abrimos el corazón, es como automático. Él entra en mí, pero yo también entro en Él. Yo lo atraigo hacia mí por el creer. Hago que Él entre en mí por el creer. Es creyendo que le abro la puerta a Él. Pero inmediatamente, hermanos, Él me dice: usted me abrió la puerta a mí, yo se la abro a usted. Tú me has dejado entrar, ahora yo te dejo entrar. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que el que no se avergüence de Él aquí en esta tierra, Él no se avergonzará de Él en el cielo. Si yo no lo reconozco en la tierra, Él me va a negar delante del Padre. Si yo lo niego en la tierra, Él me niega delante del Padre. Él dirá: no, Padre, yo no sé quién es Él. Por eso la Biblia dice: no os conozco. Usted sabe qué terrible, hermano, escuchar al Señor decir: yo a usted no lo conozco. ¿Quién es usted? Yo iba ya a la iglesia tal, mi pastor era tal. Sí, pero yo a usted no lo conozco. Él lo está negando porque nosotros lo negamos en la tierra. Porque nosotros, hermanos, nos avergonzamos de Él. Todo el mundo debe saber que usted ama a Cristo, que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu vida, que Cristo es tu salvación. Todo el mundo tiene que saber eso. Todo el mundo tiene que saberlo, hermano. Nadie tiene que quedarse sin saber que usted, hermano, reconoce a Jesucristo como el Señor de tu vida, como el amor de tu vida, como la pasión de tu vida, como tu todo. Nadie, absolutamente nadie, tiene que quedarse sin que lo sepa. Porque entonces, hermanos, el asunto se va a poner complicado. Y entonces lo primero que aquí nos dice, hermanos, cuando el ángel está anunciando, el mensajero de Dios, que era Gabriel, está anunciando a Jesucristo, se le está anunciando a José y diciéndole: José, no dejes a tu mujer, no dejes a María, porque lo que en ella hay es de Dios. Y más bien, póngale por nombre Jesús, porque Él salvará a tu pueblo de sus pecados. Hermano, te está salvando. Usted le ha dicho a Él que te salve de esto. Salvar es libertar. Salvar es como que lo saquen a uno de un poder. Salvar es como que lo liberten a uno, hermano. Dígale al Señor que te salve. ¿Habrá alguna amargura metida en usted? ¿Algún rencor, algún resentimiento contra alguien? Hermano, así no se puede. Entramos, pero tiene que haber ese proceso de transformación, de gloria a gloria, de gloria a gloria. Y entonces yo no volví a decir, hermano, yo fui salvo en el 82. En el 82, en 1982, cumplo 43 años ahora en este año que estamos, 2025. Cumplo 43 años que Cristo vino a mi corazón. Me ha salvado de un montón de cosas y me está salvando de otras. Porque cuando hermano, limpia de algo, como que aparece la otra. Pero ya, hermano, el que experimentó una obra de Él ya sabe que Él es todopoderoso para libertarnos. Hasta que el diablo, hasta que ese hombre fuerte que la Biblia llama, sea echado fuera y la casa quede limpia. Hasta que la casa quede completamente limpia. Que ya no haya ahí ningún opresor que nos haga cometer locuras, como dijo Salomón, o que nos haga cometer torpezas. ¿Cuántos han cometido alguna torpeza? Había un programa de televisión que decía: torpe. Usted lo veía, ¿verdad, hermana? Ay, se salvó. Se salvó, que se me olvidó el nombre. Hermanos,
tiene que salir todo eso, tiene que ser sacado todo eso, tiene que ser quitado todo eso. Y a eso es que vino el Señor. Y así es como entramos al Señor, hermanos, así. Cuando tú lo reconoces a Él como tu Señor y le permites entrar a tu corazón. Y en la medida en que tú no te avergüences de Él, en ningún lugar, Él tampoco se avergonzará de usted. Qué fácil hubiera sido para la gente del diluvio, hermanos, cuando Noé predicaba. Y Noé les decía, mire, tienes que entrar al arca. Viene un juicio. Yo no sé, hermanos, cuando las personas están muriendo, ¿qué sienten, hermano? Hay algunos testimonios por ahí en YouTube, hermanos, de algunas personas que dijeron cosas cuando estaban muriéndose. Y dijeron cosas terribles, hermano. Porque vivieron como les dio la gana. No reconocieron a Cristo como su Señor. Y entonces el momento de su muerte, hermano, yo me imagino a aquella gente, hermanos, cuando comenzó a llover a cántaros y comenzaron las correntadas de agua, hermano, a desbordarse en los ríos que salían para arriba y las cataratas del cielo que caían. Yo me imagino a toda esa gente diciendo, Noé tenía razón, pero yo lo rechacé, no, me burlé de él, dije que la vida es larga, que todavía tengo tiempo para seguir viviendo. Pero cuando nosotros, hermanos, comenzamos a entender la obra de Cristo, usted se va a convertir en una persona que todos los días usted va a orar, que la Biblia no va a ser un libro cualquiera y que usted nunca va a poner una excusa para congregarse. Usted va a amar el congregarse, usted va a amar el ir a la célula, usted va a amar el leer las escrituras, usted va a amar inclusive, hermanos, entre semana abrir YouTube y volver a escuchar la predicación, porque usted, mi hermano, está entendiendo la salvación de Dios. Entonces lo primero que nos encontramos acá, hermanos, es que Él vino a salvarnos, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y número dos, lo segundo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje Mateo, es también dice de qué nos vino a salvar. ¿De qué nos vino a salvar el Señor? ¿De qué? Nos vino a salvar de nuestros pecados. Y no nos vino a salvar de la pobreza. Porque la pobreza, hermanos, esa pobreza material, porque hay un montón de gente, hermanos, que tiene mucho dinero, pero ellos no reconocen a Cristo. Pensar, hermanos, que el Señor nos vino a libertar a nosotros, a salvar de la pobreza, es totalmente abaratar el Evangelio. Es reducir la obra de Cristo a algo, mi hermano, sin valor y sin sentido. Ni siquiera nos vino a salvar de las enfermedades, hermanos. Les aseguro, como se lo dije al principio, cuando una persona es libre de la opresión, la salvación es que nos libertan de la opresión, hermanos. Esa persona, las cualidades que esa persona tenga, porque todos nosotros nacimos con una vocación, todos ustedes, hermanos, tienen una vocación. Se va a comenzar a desarrollar su inteligencia, todo eso se va a desarrollar. Y esa inteligencia, hermano, nos puede servir aún para hacer riquezas. Las riquezas no son pecado. El pecado es el amor a las riquezas. Ese es el pecado. Que amemos el dinero más que a Dios. Ni siquiera nos vino, hermanos, a salvar de la enfermedad. Y yo no estoy diciendo en ningún sentido de que el Señor nos sana, porque yo he sido sanado del Señor de 2 enfermedades que yo tenía, que no las curaban los médicos. Y mi hijo también. Yo no creo en la sanidad. Pastor, ¿usted no cree en la sanidad? No, yo creo en el sanador. Yo creo que Él sana.
Pero Él no vino, hermanos, no es esa, Él no vino a eso. Aquí dice claramente que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y le aseguro que en el momento en que una persona comience a experimentar la salvación de sus pecados, como resultado tendrá, hermano, sanidad y el que comience a vivir bien. El que comience a vivir bien. Cuando digo vivir bien, estoy hablando, hermanos, de que se convertirá en una persona trabajadora, inteligente y sabia para administrar su dinero, sus riquezas. Y le aseguro, hermanos, que en la medida en que la persona comienza a ser salvada de sus pecados, muchos de ellos, por no decir que todos, van a comenzar a ser sanados de sus enfermedades. Porque las enfermedades en su gran mayoría, dígame por qué se enfermó Job. Y la enfermedad de Job no era una enfermedad así como, era raro, hermano, era más bien como el pecado que le cayó a él. La lepra en la Biblia es un símbolo de pecado, pero digamos que se enfermó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le cayó esa enfermedad? Se la puso el diablo a él como una prueba. Rechazo tajantemente la idea y la creencia de que Dios pone las enfermedades con un propósito. Él no hace eso. Job se enfermó y fue el diablo el que lo enfermó. Pero si Job no hubiera pecado o no hubiera brotado en él, hermano, lo que brotó, lo que ya en una enseñanza bien bonita que dio el pastor Ale, lo vimos, a él no le hubiera pasado nada de eso. Pero todo eso le pasó. Nosotros diríamos, hermanos, en el lenguaje religioso, porque él abrió la puerta, porque abrió el portillo y se metió la serpiente, como dice por ahí un proverbio, que el que abre demasiado la puerta, su ruina busca. Pero Jesús no vino, hermano, a salvarnos a nosotros de la enfermedad. Y repito, cuidado, usted va a decir que es que este pastor no cree en sanidad. Yo sí creo que el Señor sana, yo lo creo, hermano. ¿Cómo no lo voy a creer? Pero Él lo que vino fue a salvarnos, y esas dos cositas las vemos acá, hermano. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué la majadería de estar predicando un evangelio enfocado a tener plata, a la prosperidad, a las cosas materiales? ¿Por qué esa necedad? ¿Por qué no predicar la salvación a Cristo como el que vino a salvarnos, como el arca de Dios para la salvación de los hombres? Porque un juicio se aproxima sobre toda persona. Y no estoy hablando del juicio final, estoy hablando de un juicio al final de tus días, al final de nuestros días. ¿Usted cree, hermano, que Noé no vio el juicio? Él vio el juicio llamado diluvio, él lo vio. El arca tenía ventanas y él pudo ver lo que estaba sucediendo, literalmente. Pero a él no lo tocó. Nada de lo que mató y destruyó a los de afuera lo tocó a él ni a su casa. Porque cuando nosotros creemos, querida iglesia, y ese es el punto, ¿cómo entro a Cristo? Creyendo, hermanos, creyendo. Todos los que creyeron pudieron entrar. Lamentablemente solo 8 fueron los que creyeron. Y no entraron, hermanos, porque eran hijos de Noé nada más. Es porque ellos creyeron. Por lo menos le creyeron al papá. Sí, mi tata, seguro al principio mi tata está medio chifles, pero terminaron creyéndole y entraron. Nadie puede entrar si no cree. Tal vez usted quería, hermano, saber cuál era la clave para entrar. Bueno, es creer, pero creer el evangelio. Mi hermano, hay muchas personas predicando otro evangelio. Otro evangelio. Y hay un montón de personas. ¿Ustedes creen, hermanos, que la gente del diluvio, la gente que vivía en ese tiempo, no sabían que Dios existía? Y yo creo que con esto voy a terminar, hermano. Voy a terminar así. Vamos un momentito al capítulo 24 de Mateo. Y ahí voy a terminar con hoy. Por lo menos, hermanos, ya les enseñé un poquito de cómo es que entramos. En el libro, léase en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Dice, y vemos que no pudieron entrar
por incredulidad, dice ahí, al reposo. Ese reposo, hermanos, no es el sábado. Ese reposo no es ir al cielo. Ese reposo es Cristo. Nuestro sábado, nuestro día de reposo se llama Cristo el Señor. Es en Cristo que uno descansa. Es en Cristo que uno reposa. Y dice que no pudieron entrar por causa de incredulidad al reposo del Antiguo Testamento, que era la tierra de Canaán. Y entonces dice el escritor de Hebreos, dice, teman, no sea que la palabra permanezca y que haya otro reposo y que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, por también les habló de la incredulidad. Dios mío, necesitamos pastores, predicadores, maestros, evangelistas, profetas, hermanos que sean claros, líderes de célula, padres de familia, hermanos que sepan, que den el mensaje correcto, exacto, porque hermano, hay muchas personas que sí creen, pero están creyendo lo equivocado. En los días de Pablo, los de Galacia creyeron el mensaje equivocado, y Pablo le dice, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Por qué ustedes están creyendo otra cosa? Y por eso, hermanos, está tan clarito, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y la razón, hermanos, nosotros podemos con mucha facilidad saber si nos ha salvado nuestros pecados o necesitamos salvación todos los días. Y esa es la verdad. Es que usted se examínese, hermano, examine qué cosas se manifiestan en usted, qué cosas feas hay en usted. Créanme que yo lo hago también, hermanos. Y entonces aquí en Mateo 24, terminamos con esto, hermanos. Mateo 24, el versículo 36, vea lo que dice, hermanos. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio ¿qué estaban haciendo, hermanos? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que esa arca era su salvación, y no entendieron el mensaje, el evangelio. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, o sea, el juicio. ¿Y qué pasó? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lamentablemente, hermanos, se agarró este pasaje y lo pusieron al final de los tiempos. Pero esto es algo que sucede, hermanos, todos los días. Están esperando una venida futura. Aquí no está hablando de una venida futura. Aquí está hablando de la venida que viene a nuestro corazón. El Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe a la hora que llega un ladrón. Por eso es que la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él no hubiera venido, entonces ¿quién está tocando a la puerta? ¿Quién es el que está ahí? Si alguno oye mi voz y abre, yo entro. Claro, lo recibe, lo acepta, lo reconoce. Ese es nuestro mensaje, hermanos, a todo mundo. Dígale a la gente que el Señor, hermano, está tocando a la puerta, que ha venido ya, que ahí está tocando a la puerta, no que va a venir. Y esta gente no entendieron, como hoy tampoco muchos están entendiendo. La única manera, hermanos, de salir ilesos del juicio es que Cristo entre en nuestro corazón. No tenemos que pedirle que venga, ya vino. No tenemos que pedirle que por favor. Yo no sé por qué también, hermanos, se ponen aquí a decir que como en los días de Noé. ¿Qué era en los días de Noé? Dígame qué hay de malo en comer, en beber, en casarse y en que demos a nuestros hijos en casamiento. Dígame qué es lo malo de eso. A menos de que alguien piense que ese beber es guaro, licor, cerveza. Todos ustedes beben todos los días, yo también.
Todos los días yo como, usted también come, comemos y bebemos, ¿no es cierto, hermano? Todos los días usted no se toma un vaso de fresco, 2 vasos de fresco. Los que están a dieta ahí, hermano, los que están luchando para adelgazar, se toman un vaso de agua o alguna otra bebida. Entonces estamos comiendo y bebiendo. Nos casamos, algunos estamos casados y algunos otros se van a casar. ¿Saben qué es lo que quiere decir eso, hermanos? Que para muchas personas, ellos pensaban que la vida consistía en eso, en comer, en beber. O sea, ellos trabajaban, hermanos, y todo era para disfrutar la vida. Porque ellos no entendieron de que la vida llega a un final, de que habrá un juicio. Y los que no quieren entender, y así tenemos esta humanidad de hoy en día, hermanos, solo piensan en trabajar y en hacer dinero para satisfacer. Tengo que viajar, tengo que comer, tengo que beber, me tengo que casar. La vida hay que vivirla. Así es la vida, uno nace, se casa y se muere y ya. Y entonces están solo preocupados por su diario vivir y no están preocupados por el diluvio o por el juicio, porque no tenemos predicadores que prediquen eso también. Y se los va a llevar como se llevó a esto. Y vino el diluvio, o sea el juicio, y a todos se los llevó. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no es que ellos no creían en Dios. Ellos sabían que Dios existía. Ellos sabían. Noé se los dijo, Noé se los predicó, Noé les habló del Señor y ellos lo sabían. Hay un montón de gente que sí, yo sé que Dios existe y yo sé que Dios es bueno y sí, pero usted sabe, hay que trabajar. A mí no me queda tiempo para congregarme, a mí no me queda tiempo para ir a la iglesia, a mí no me queda tiempo para esto, a mí no me queda tiempo para lo otro. Lo siento, pero cuando el diluvio venga, se lo lleva. Cuando venga el juicio, pastor, entonces usted está diciendo que va a venir un diluvio. Es que, hermano, es la manera en que Dios habló en aquel tiempo. Realmente de lo que Dios estaba hablando ahí era de un juicio. Y el juicio va a venir sobre toda persona. No hay nadie en esta tierra que, hermano, que no vaya a experimentar el juicio. Uno lo vamos a experimentar dentro de Cristo. Vendrán los ríos, soplarán los vientos, pero la casa no se caerá porque estamos fundamentados en la roca, aleluya, porque estamos en el Señor. Noé no experimentó el juicio, pero dentro de Cristo. Los otros experimentaron el juicio fuera de Cristo. Y no hay, fuera de Él, no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelva tu corazón al Señor, reconózcalo como tu Señor y Rey, ámelo con todo tu corazón, que Él sea tu autoridad suprema, que lo que Él dice usted lo tome a pecho, que lo que Él manda a usted lo obedezca, mi hermano, y no se preocupe, porque el Señor te salvará, te libertará cuando usted ha vuelto tu corazón a Él y lo reconoces como tu todo. Amén. Amén y amén. Algún día, no está lejano, hablaremos más de este capítulo 24. No se ponga a pensar que es algo que va a suceder. Hermanos, la mayoría de la iglesia evangélica, hermanos, hace 2000 años que están esperando eso. Y hermanos, y esa venida del Señor como ladrón en la noche, Él ha venido. Ya vino. ¿Cuántos lo tienen en su corazón? Hermano, vea, yo ayer, voy a hablar de mi tiempo cuando Cristo vino a mí. Andaba en borracheras y en drogas, hermano. Y al día siguiente, digo yo, ¿qué pasó? Ya no soy el mismo. Algo me pasó. Claro, Cristo vino a mi corazón. 43 años. 43 años. ¿Qué le pasó a Gerardo? ¿Qué le pasó a Marín? Tenía yo 24 años. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Ni yo sabía. Pero el Señor vino a mí y yo, hermano, aún sin saberlo, sin mucho entendimiento, le abrí mi corazón. Y he vivido reconociéndolo como mi Señor durante los últimos 43 años. Todavía necesito que Él me salve de algunas cosillas feillas que hay en mí. Y como hermano entiendo que me tengo que preocupar de las cosillas feillas que hay en mí, no puedo andar juzgándolo a usted,
porque mi hermano, nada gano con juzgarlo. Sí le predico la verdad con mucho amor para que usted se vuelva al Señor y que usted se vuelva. Y entonces que usted diga, de aquí en adelante voy a sacar la viga de mi ojo para ver si puedo ayudar a mi hermano a sacar la paja del de él. ¿Sí entendieron? Póngase de pie.